C, gasto público G, exportaciones sería X, importaciones depende, podría ser M, o hay otra letra que también se utiliza para simbolizar las importaciones, a veces se usa la H. Impuestos indirectos netos, subí, inversión bruta fija. Renta nacional es 5.200, producto neto nacional a costo de factores. Y las depreciaciones del capital se estiman un 10% de la misma. Es un 10% de la renta nacional. Entonces las depreciaciones son iguales a 0,1 por la renta nacional, que sería 5.200. Entonces sería 520. El ingreso percibido por los factores nacionales no residentes es de 830, mientras que los ingresos de los factores extranjeros residentes es de 320. Bueno, fíjense, ingreso percibido por los factores nacionales. ¿De dónde sale el saldo de remesa? Tenía que ver con el ingreso de los factores nacionales, o las rentas van a ver, depende de la bibliografía, en el resto del mundo, menos el ingreso de los factores no residentes, van a ver, bueno, acá depende, si son factores nacionales, bueno, acá cuando dice que es no residente está hablando, haciendo referencia a que se encuentran no en el país, sino en el resto del mundo. Y acá tendríamos el ingreso de los factores o no residentes o extranjeros. Residentes, o sea, los factores extranjeros en el país. Bueno, entonces por un lado tendríamos que hacer para calcular el saldo de remesas, que vamos a tener en cuenta. Ingreso percibido por los factores nacionales no residentes, o sea, no están acá en el país, bueno, en el país que estamos analizando esta economía. Y por otro lado, los ingresos de los factores extranjeros que sí están dentro de las fronteras del país. Entonces sería 830 menos 320. Que sería 510 el saldo de remesas. El producto neto nacional a precio de mercado es igual a precio de mercado es igual a qué cosa. Bueno, entonces yo diría, bueno, puedo calcular el PBI por el método del gasto, no sé. Entonces tengo el PBI, pero ese Producto Bruto Interno tendría que pasarlo a nacional, y es bruto, tendría que pasarlo a neto, pero fíjense, acá ya tengo el Producto Neto Nacional a costo de factores. Así que tomamos ese dato. ¿Cómo hago para pasar de costo de factores a precios de mercado? ¿Qué debía tener en cuenta? Los impuestos indirectos. Si yo tenía a precio de mercado y quería pasar a costo de factores, ¿qué tenía que hacer? Tenía que restarle los impuestos indirectos. Ahora tengo a costo de factores, quiero obtener a precio de mercado. Sumo los impuestos indirectos netos de subvenciones. ¿Cuánto es la renta nacional? Es 5.200. ¿Cuánto? ¿Cuál es el valor de los impuestos indirectos netos? Es 220. Fíjense, acá dice 220. Bueno, ¿cuánto sería el Producto Neto Nacional a precio de mercado? Sería 5.420. Entonces la segunda opción es la correcta.
Bueno, entonces ya analizamos qué variables teníamos en el cuadrito, vimos qué información adicional teníamos en el enunciado y ahora, fíjense, nos piden el Producto Bruto Nacional a costo de factores. Bruto Nacional a costo de factores. ¿Qué teníamos como información? El Producto Neto Nacional a costo de factores. Y ahora nos piden el bruto. Si tenemos el neto y queremos pasar al bruto, ¿qué deberíamos tener en cuenta? Las depreciaciones. Muy bien, pues eso es lo que se hace. Entonces veamos. Producto neto nacional a costo de factores, ¿de dónde lo teníamos? De la información que teníamos en la consigna. Le sumamos si tenemos neto y queremos pasarlo a bruto, tenemos que sumarle las depreciaciones, porque recuerden que cuando nosotros teníamos una variable en términos brutos, para pasar la neta, ¿qué hacíamos? Le restábamos las depreciaciones. Bueno, ahora vamos a tener que hacer el proceso inverso, porque tenemos, en este caso, el producto neto, queremos pasarlo a bruto. Sumamos las depreciaciones, acuérdense que era un 10% del producto neto nacional a costo de factores, que nosotros habíamos dicho hace rato que eso era 520, entonces sería 5.200 más 520, esto da 5.720. Bueno, el Producto Bruto Nacional a precio de mercado. Recién calculamos el Producto Bruto Nacional a costo de factores. Si tengo una variable a costo de factores y quiero pasarla a precio de mercado, ¿qué debía tener en cuenta? Los impuestos indirectos. Entonces, 5.720, que es el Producto Bruto Nacional a costo de factores, más los impuestos indirectos, eso da un total de 5.940. A lo que había calculado en el inciso B, lo que se hizo fue sumarle los impuestos indirectos. Sigamos. El Producto Bruto Interno a costo de factores, el PBI a costo de factores. Bueno, veamos. Si tengo el Producto Neto Nacional a costo de factores más las depreciaciones, voy a tener el Producto Bruto Nacional a costo de factores. ¿Cómo paso de tener un concepto nacional a uno interno? Debo considerar el saldo de remesas. Si teníamos una variable en términos, bueno, teníamos el producto interno, para pasar a nacional le sumábamos el saldo de remesa. Entonces ahora, si yo tengo el producto nacional y quiero obtener el producto interno, ¿qué voy a hacer? Le resto el saldo de remesas. El saldo de remesas, que habíamos dicho que era una diferencia, es un ingreso neto porque es la diferencia entre los ingresos que perciben los factores productivos nacionales en el resto del mundo, o sea, en otros países, menos el ingreso que perciben los factores productivos que no son del país, o sea, son extranjeros, que se encuentran dentro de las fronteras del país. Ojo que a veces van a ver la palabra residentes y no residentes, tenerlo en cuenta. Bueno, entonces el saldo de remesa nosotros lo habíamos calculado como 830 menos 320 y eso nos daba un valor de 510. Entonces 510 más el Producto Bruto Nacional a costo de factores nos da un valor de 5.210.
¿Hasta acá alguna duda, alguna consulta? ¿Nada? Sigamos entonces. El Producto Bruto Interno a precios de mercado es igual a... Bueno, fíjense qué teníamos acá. Teníamos el PBI a costo de factores. Si tenemos el PBI a costo de factores, ¿cómo lo pasamos al PBI a precio de mercado? Tenemos en cuenta los impuestos indirectos. Vamos a tener que sumarlos. Impuestos indirectos, recuerden que tenía un valor de 220. Se lo sumamos al PBI a costo de factores, que era 5.210. El PBI a precio de mercado es 5.430. El saldo de remesas es igual a, y bueno, el saldo de remesas habíamos dicho que era 830 menos 320. Eso da 510. La inversión neta fija es igual a ver, entonces la inversión, que es la inversión bruta interna, ¿cómo estaba compuesta? Por la inversión bruta fija más la variación de existencias. La inversión bruta fija es igual a la inversión neta interna, neta fija, fíjense, si acá tengo un concepto bruto y acá tengo uno neto, entonces la inversión neta fija, ¿cómo llego a la inversión bruta? Le tengo que sumar las depreciaciones. Bueno, la inversión neta fija es igual a... ¿Y qué dato teníamos en la consigna? Teníamos la inversión bruta fija, que era de un valor de 1.300. Le restemos las depreciaciones y vamos a obtener la inversión neta fija. Las depreciaciones, acuérdense que eran 520. Ese es el cálculo que observamos aquí. Inversión bruta fija sería 1.300 menos las depreciaciones sería 520. Entonces, esto resulta 780. La inversión neta fija es de 780. Continuemos.